El sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, que lidera Pedro Bordaberry, presentó 47 proyectos de ley en el primer día de legislatura, entre ellos uno sobre la legalización de la eutanasia. La iniciativa propone modificar el artículo 37 del Código Penal sobre homicidio piadoso. Básicamente se propone que se exonere de castigo a quien, animado por un móvil de piedad y a inequívoco y reiterado pedido de la víctima, diere muerte a una persona sometida a sufrimiento que considere insoportable o le ayudara a suicidarse. Si bien desde el Frente Amplio aseguran ya haber recibido el proyecto, la bancada oficialista va a trabajar sobre la base de la propuesta aprobada en la Cámara Baja durante la legislatura pasada, impulsada por el Colorado Ope Pasquet. Por otra parte, ayer el directorio de ACE aprobó la presupuestación de más de 300 funcionarios. Esto se suma a los casi 500 presupuestados en enero. ¿Cómo reciben desde la oposición esta decisión a días de que culmine el gobierno? Bueno, para saberlo recibimos a nada que perder al diputado Frente Amplista Federico Preve. Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar del otro lado esta mañana. Muchas gracias, disculpen la demora, pero estaba recorriendo un hospital y bueno, acá estamos. Buen día para todos y para la audiencia. No te preocupes, Federico, no hay problema. Comenzamos, si te parece, por el proyecto presentado por Vamos Uruguay, sector liderado por Pedro Bordaberry. Vos has planteado tus discrepancias con este proyecto. ¿Dónde radican estas diferencias? Bien, lo primero que voy a comentar es que la semana próxima vamos a tener una reunión con Pedro, estuvimos conversando ayer, por lo tanto vamos a intercambiar directamente sobre finales de la semana próxima para tener la perspectiva de cada una de las visiones sobre la muerte digna. Con un primer análisis sobre la propuesta que hizo Pedro Bordaberry sobre los cambios en la ley del homicidio piadoso, nos surgen 3 o 4 puntos de reflexión. Uno es que es una modificación de un código penal de hace 100 años que modifica bastante poco la legislación actual. Si bien desde el punto de vista político es una apertura a alguien que tenía una posición contraria, a una posición que es como de mayor apertura, no cambia mucho con respecto a lo que hay actualmente del homicidio piadoso. Es una propuesta que exime de pena, o sea, despenaliza, pero las personas siguen cometiendo un delito cuando ayudan a bien morir a un paciente en determinadas circunstancias, y no tiene como característica central una perspectiva de un derecho humano. El Frente Amplio, y bueno, en conjunto con Ciudadanos, con OPE, en la legislatura pasada, planteó un proyecto de ley que regulaba la eutanasia desde la perspectiva de un derecho humano central a morir con dignidad ante determinadas circunstancias, con un marco y un sistema de garantías, y además con la libertad individual de poder decidir, en conjunto con la despenalización. Es un proyecto mucho más integral que desde la perspectiva del derecho amplía los derechos humanos en determinadas circunstancias, desde la perspectiva de la salud pública obliga a todos los prestadores, al ser un derecho a tener la posibilidad de brindarle este derecho a los usuarios, y además pone 2 cosas centrales: un marco de garantías con requisitos específicos para que pueda suceder, y la despenalización del acto, que es lo único que contempla este único proyecto. Dicho esto, digamos, nos parece que el proyecto es bienvenido en el sentido de que, configura una nueva visión sobre esta perspectiva. Lo vamos a intercambiar, pero no creemos que genere un cambio muy importante, más allá, sería como volver 7 años atrás en esta discusión. La bancada del Frente, en conjunto con el sector de Robert Silva, de Ojeda, y incluso tuvimos diálogos con algunos diputados del Partido Independiente, Partido Nacional. La idea es volver a presentar el proyecto que regula la eutanasia desde la perspectiva del derecho humano y la libertad individual. Pero dicho esto, también vamos a conversar con todos los actores políticos que quieran hablar sobre eutanasia, muerte digna. También tenemos que pensar en los temas presupuestales y los cuidados al final de la vida. Dentro de todo esto, los paliativos.
Bueno, justamente sobre ese último punto quisiera detenerme, porque cada vez que se habla de eutanasia se habla de cuidados paliativos, en algunos casos como cuestiones contrapuestas, en otros casos como complementarias o previas a, y en este caso en el proyecto de Bordaberry se plantea justamente que antes de acceder, ¿no?, a este final digno de la vida y demás, y a poder tomar esa decisión, se tiene que haber pasado por cuidados paliativos. ¿Ustedes coinciden con esta posición? Mirá, hay algunos paradigmas que también cambia el proyecto que regula la eutanasia, que tiene que ver con el poder médico. Transfiere mucho más poder al paciente, al usuario, al que está sufriendo la enfermedad, que al médico. Y en ese sentido, nuestra visión y la visión de los legisladores que votaron y que van a apoyar este proyecto es que la decisión de qué tratamiento quiere hacer y qué tratamiento no quiere hacer, hasta dónde quiere llegar y hasta dónde no quiere llegar, si quiere cursar con los paliativos o no quiere cursar con los paliativos, es del paciente. O sea, no podemos obligar a nadie, y mucho menos en circunstancias tan dramáticas, tan complejas, a cursar por un tratamiento que no quiere. Por lo tanto, lo que sí estamos seguros es que se les tiene que ofrecer el mejor tratamiento para la patología, sea un cáncer, una enfermedad neurodegenerativa o lo que sea, y los mejores cuidados de final de vida, dentro de ellos los paliativos, que perfectamente son complementarios, y lo demuestra la evidencia empírica. Los lugares que tienen eutanasia o suicidio asistido legalizado son los lugares donde tienen mejor desarrollo de los sistemas de cuidados paliativos. Pero tiene que quedar una cosa clara: la decisión de si va a realizar un tratamiento, ya sea curativo o paliativo, o en el caso de que se regule la eutanasia, acelerar ese proceso de fin de vida, siempre tiene que ser del paciente y nunca condicionado. Por lo tanto, hay una visión ahí menos paternalista y más abocada a la decisión libre y la libertad de decisión del paciente. Por lo tanto, la obligación de transcurrir sobre cuidados paliativos, no. La opción de que los cuidados paliativos tienen que estar al servicio, eso sin duda, si vamos a pelear por eso, también desde el punto de vista presupuestario. Ahora, Pasquet dijo a El País que el proyecto presentado por Bordaberry no es un proyecto de eutanasia, es otra cosa, y él también menciona esto de que la eutanasia sigue siendo un delito. ¿Es determinante la forma en cómo se concibe este proyecto ideológicamente, más allá de lo técnico? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿hay legisladores atravesados por un componente religioso en todo esto? Empiezo por lo segundo. Sí, claro. A ver, digamos, todos nosotros tenemos un marco de creencias. Habemos algunos ateos, agnósticos, religiosos de diferentes religiones. Y evidentemente eso, en un tema que no es partidario, que es transversal a los partidos políticos, que es del campo de la sensibilidad humana, de la ideología, de los derechos humanos, de cómo concebimos la vida, las trayectorias de vida y la propia muerte como parte de la vida, obvio que el componente religioso influye en el pensamiento de cada uno de nosotros, en tanto personas. O sea que decir que no hay componentes religiosos en esto estaría equivocado, sería negar una cosa. Que el componente religioso pese más o menos, bueno, eso dependerá de cada uno. Eso con respecto a la segunda cuestión. Con respecto a la primera pregunta, sí, no es un proyecto que regule la eutanasia, y es un proyecto que de alguna forma regula el homicidio. Y si bien se puede eximir de pena, la persona va a seguir cometiendo un delito. Por lo tanto, a priori tenemos una visión de ir por la regulación del derecho, pero como te lo mencioné, estamos abiertos a conversar y lo vamos a hacer porque, digamos, ese es va a ser el vínculo con todos los diputados y senadores en estos años, al menos desde el Frente Amplio lo tenemos medulizado así. Vos recién hablabas sobre el poder de decisión que tiene el paciente, sobre el rol del médico, y en este sentido, en su exposición de motivos, Bordaberry decía, bueno, que la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. ¿Cómo recibís esto? ¿Hay una contradicción ética, como plantea Bordaberry? Bueno, acá esta discusión en la Asociación Médica Mundial, en lo que tiene que ver con los códigos de éticas y demás, dentro de los colectivos médicos, es una discusión bien trascendente. De hecho, hasta ahora participé del Comité de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico, y
es bastante efervescente, digamos, porque claramente hay visiones distintas, hay matices, pero bueno, primero que el término eutanasia pasiva y eutanasia activa ya no se utilizan más. Ese término de eutanasia, que es acelerar el proceso de fin de vida ante determinada circunstancia. Segundo, que para la definición en el Código de Ética a nivel de la Asociación Médica Mundial dejó de ser, de ser contraria a la ética médica la eutanasia, si bien la Asociación Médica Mundial se sigue manifestando como organización contraria a la eutanasia, dejó de tener un carácter contrario a la ética. Y después está la visión mía personal. Yo creo que como médico, en el estado actual del conocimiento y de la profesión, del vínculo con los pacientes y con la familia, tenemos que ayudar. Muchas veces, y la enorme mayoría de las veces, es ayudar a curar, otras que no podemos, acompañar y también poder desprendernos, empatizar, poder desprendernos de nuestra visión de la propia vida, entender la visión de cada paciente, y en ese sentido, si hay pacientes que por la circunstancia, porque la enfermedad los lleva a no poder comer, a no poder moverse, o un dolor insoportable y quieren acelerar ese proceso final de vida, también es parte de un acto de hasta amor médico o empatía extrema, poder acelerar ese proceso final de vida a través de la eutanasia. Por lo tanto, yo lo considero, incluso no obligar a la gente a sufrir en el fin de la vida, lo considero sí un acto desde el punto de vista médico, ético. Así que mi concepción en esto es contraria a eso que me leíste. Federico, tú decías, bueno, yo me opongo a la obligación de pasar por los cuidados paliativos, pero seguro lo que tiene que haber es acceso a estos cuidados. ¿Qué debes tenemos en el país en este sentido? Sin duda, el país tiene un crecimiento bastante fuerte de los cuidados paliativos del 2013 en adelante. Tenemos una cobertura de más del 70%. Somos un país con buena cobertura a nivel de Latinoamérica, de los mejores en cobertura, y hay que mejorar. Para esto hay que generar un mayor incremento presupuestal. Voy a mencionar una cosa. En los últimos 5 años se habló muchísimo más de cuidados paliativos que anteriormente, vinculado con esto. Por lo tanto, hay una cuestión que se dio en Bélgica y en Holanda que yo le llamo efecto tracción, efecto arrastre. O sea, la discusión de la eutanasia y de los cuidados al final de la vida y de poder vivir los últimos días con dignidad y morir con dignidad, lleva a que se discute y que se potencien los cuidados paliativos, muy al contrario de lo que muchos opinan, sin evidencia empírica. Yo estoy hablando con evidencia empírica. Holanda, los Países Bajos y Bélgica tienen de los mejores sistemas de cuidados paliativos, y Luxemburgo también, de Europa, y allí la eutanasia está legalizada. Por lo tanto, hay una sinergia, hay una condición de mejora intrínseca, porque los cuidados al final de la vida deberían ser unos solos, a través de los cuidados paliativos, o si la persona lo elige, a través de la eutanasia, y para ese derecho vamos a pelear. Ahora, si pensamos en el proyecto de Ope Pasquet, que en el periodo pasado tuvo media sanción en la Cámara Baja, pero no pudo ser aprobado, en este periodo el Frente Amplio cuenta con mayoría en el Senado, pero no así en diputados, donde nadie tiene mayoría. ¿Qué expectativas tienen entonces de que se pueda realmente aprobar ahora esto? Buenas expectativas. Estoy, desde el punto de vista personal, también conversando con compañeros y compañeras diputados y diputadas del Frente desde diciembre. Tuve varias reuniones con legisladores de lo que va a ser la oposición, de la coalición republicana, con Sotelo, Echevarría, Ribeiro, el propio Gipani, alguna conversación con Nivia Reich, conversaciones con algunos otros diputados. Ahora a las 11 tenemos otra reunión con una diputada del Partido Nacional, y el proyecto tuvo mayoría de 57 legisladores en la legislatura pasada, y es probable que tengamos aún más en esta legislatura para aprobar el proyecto, y en el Senado no creo que haya problema, porque además tanto Ojeda como Robert Silva se han manifestado a favor. Por lo tanto, no hemos tenido más conversaciones,
pensamos que hay que dar la discusión en la Cámara de Diputados inicialmente, pero la expectativa es alta porque hemos conversado, porque es un tema que no es partidario, y en esto de la transversalidad del partido político, en las conversaciones vemos que hay una mayoría positiva, pero como todo, tiene que transcurrir el proceso. Hay que presentar el proyecto, discutirlo en la comisión y luego pasarlo al plenario para votar. Si pasamos a otro tema, Federico, ayer el directorio de ACE aprobó la presupuestación de más de 300 funcionarios y esto se suma a los casi 500 presupuestados en el mes de enero. ¿Qué reflexión te merece esto teniendo en cuenta que se da a 10 días de que culmine el gobierno? Y bueno, más que reflexión, la primera reacción es que es algo aberrante, ¿no? Los cargos de confianza entran y salen con cada administración. Presupuestar como funcionario público a cargo de confianza, si bien lo permite la ley a través de la última rendición de cuentas, no es una práctica, por lo menos que nosotros consideremos positiva, es una práctica negativa, es una práctica que le hace mal a la política, genera descreimiento en la política, genera una peor visión de lo que es el acomodo y el amiguismo en la política. Por lo tanto, la primera reflexión es que esto es algo negativo para el país, negativo para ACE, negativo para el sistema político. Dicho esto, venimos denunciando desde la propia rendición de cuentas que se habilitó este mecanismo, porque si bien la presupuestación es una reivindicación genuina, histórica, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, del Sindicato Médico del Uruguay, de los gremios de trabajadores, y es importante que los trabajadores lleguen a presupuestarse para atender con mejores condiciones de trabajo y por lo tanto con mejores condiciones de atención a la gente, no se puede utilizar un mecanismo que es para que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo para meter por la ventana a amigos políticos o cargos de confianza, y menos en el último mes. Hace un par de semanas denunciábamos que eran decenas los cargos de confianza de directores, subdirectores, etcétera, facilitadores, y ahora también otras decenas de cargos de confianza ingresan, además en un partido político que hizo campaña pidiendo la reducción de funcionarios públicos. Es una paradoja, una tomada de pelo, o realmente una práctica de lo peor. En esto me quiero referir que estamos como legislador a favor del ingreso por sorteos y concursos a las intendencias, como lo propuso Adrián Peña en la legislatura pasada, y como vamos a reflotar ese proyecto, y también en los concursos en ACE, no solamente para los cargos técnicos y también concursos y sorteos, sino también en un proceso quinquenal para las direcciones y subdirecciones de las unidades ejecutoras, porque el Estado tiene que generar eficiencia con un perfil técnico, tiene que tener dirección política, pero lo que no puede pasar es que el clientelismo político siga vegetando adentro del Estado, generando un Estado ineficiente. Por lo tanto, los cargos de confianza entran y salen con cada administración, y no debe suceder esto que está sucediendo a menos de 10 días del cambio de gobierno. Es una práctica clientelar que el Partido Nacional nos tiene acostumbrados en las intendencias del interior y que ahora está pasando en ACE. Federico, para cerrar, ¿cuál es tu balance, más allá de estas cuestiones de las que tú referís y hablas de clientelismo, de lo que fue la gestión de ACE, que hoy está bajo la presidencia de Marcelo Sosa, pero estuvo durante el quinquenio bajo la órbita de Leonardo Cipriani? Bien, ACE está desarmada. Hoy se desarmó desde el punto de vista asistencial, se desarmó desde el punto de vista de su estructura, más allá de cosas puntuales no hubo inversiones en los centros de salud, hubo un recorte de medicamentos, los tiempos de espera se extendieron, y encima, más allá de que también hay un tema, hubo recorte en los primeros años en los salarios de los recursos humanos, no hubo avances, por ejemplo, en la reforma del trabajo médico y varias cosas de estas. Y además, ahora tiene una deuda millonaria con los proveedores, por lo tanto, más allá de tener menos medicamentos, de tener peores tiempos de espera, de estar desarmada desde el punto de vista de la asistencia, sin un plan estratégico quinquenal, además hoy estaba desfondada desde el punto de vista financiero, con una deuda
de decenas de millones de dólares de presupuesto de este año ya comprometido para pagar cosas del año anterior. Por lo tanto, además de desarmada, está desfondada. Y bueno, y es un desafío enorme para la futura administración poner a ACE a la vanguardia en un proceso quinquenal. La reflexión es que, además de todo esto, hubo desvío de fondos o derivación de fondos públicos al sector privado, particularmente al Círculo Católico y a ITHG, la falsa empresa de ambulancias, lo que es para investigar, primero, y segundo, digamos que tenemos que poner la lupa también en lo que es toda la derivación de los dineros públicos al sector privado, también, además del Círculo Católico, además de ITHG, una derivación de fondos en convenio con CASMU, todo eso, se tiene que revisar porque ACE tiene que ser la empresa que lidere el sistema de salud, no tiene que ser la empresa que financie subrepticiamente al sector privado. ACE tiene que brindar atención de calidad y no ser el financiamiento oculto del mutualismo. Diputado Frente Amplista Federico Pruebe, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.